El Señor nos ha llamado a servir. No podemos y no tenemos excusa alguna para decir no sé servir o no quiero servir o no puedo servir. El Señor nos ha llamado a servir. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo o vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, hermanos, dispuestos a servir. ¿Estamos dispuestos a servir? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo choca, colisiona con las enseñanzas del mundo. Y aquí se presenta una madre pidiendo al Señor que uno de sus hijos se siente a su izquierda y el otro a su derecha. Viendo tal vez esta madre, ella era la madre de Juan y Jacobo, viendo tal vez o mirando el futuro que el Señor establecería un reino de poder, que es lo que ellos estaban esperando. El Señor inmediatamente le dice, no sabes lo que estás pidiendo. Pueden bautizarse con el bautismo con que yo me bautizo, pueden beber del vaso que yo voy a beber, de hecho lo van a hacer, pero el sentarse a la izquierda y a la derecha no es mío darlo. Creo que todos los padres podríamos pretender eso. Si estábamos en el lugar de la mujer, de la mamá, tal vez todos podríamos decir, ¿por qué no le pido esto al Señor? Podríamos decir que hasta su petición era legítima. Está bien. Pero el Señor aclaró que esa petición no podía conceder. Vaya petición, ¿verdad, hermanos? Luego el Señor dice claramente, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas poder, potestad? Pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera, el que pretenda ser grande, tendrá que ser vuestro servidor. El que quiera ser primero tendrá que servir. Es así, mis queridos hermanos. ¿Qué vemos? ¿Qué enseñanza vemos en este pasaje bíblico? Una forma de ser grande, en primer lugar, que una forma de ser grandes bajo la mirada de nuestro Dios es saber cómo Él mira, cómo Él ve nuestro servicio.
La Biblia nos habla de dos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo. En el reino de Dios hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. En el reino del mundo hemos dejado un mundo lleno de pecados, lleno de vicios. Y en el reino del mundo, para escalar, muchas veces uno tiene que pisotear a otros. Uno tiene que pasar por encima del otro. En el reino del mundo existen engaños, traiciones. Hay una, hasta si se quiere, crueldad bárbara. Y sabemos nosotros que este reino se contrapone totalmente al reino de Dios. Por eso el Señor dice, ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen el poder con potestad, ejercen con fuerza? Pero entre ustedes no va a ser así. En el reino del mundo existe ejército. Si ustedes ven, por ejemplo, la realeza, tanto británica como española y otros tipos de monarquía, verán los uniformes que se utilizan y la pomposidad con que ellos se manejan. Sin embargo, en el reino de Dios vemos que nuestra salvación fue producto de una cruz. La corona no fue una corona de oro, sino una corona de espinas. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Muchas veces estamos todavía en ese reino. Estamos en el reino de Dios, pero estamos todavía apegados al reino del mundo. Hay cosas que nos cuestan dejar. Sí, tenemos que reconocerlo. Hay cosas difíciles de dejar. Hay palabras que salen todavía de nuestra boca y que ya no debieran salir. Hay cosas, hay actos que realizamos y que sabemos que ofenden a Dios, pero que son actos o actitudes que tenemos y que pertenecen al reino del mundo. Mis queridos hermanos, el Señor mira, el Señor observa y ve nuestro servicio y nos dice, entre ustedes no va a ser así. En el reino del mundo los gobernantes de las naciones se enseñorean, usan el poder. Usan el poder muchas veces para manejar, otras veces para manipular. El día de ayer se ha festejado, no festejado, sino que se ha recordado más bien, que hace 35 años hubo un cambio de gobierno aquí en nuestro país, que precisamente duró 35 años. Para los que no nacieron todavía en esa época, o para los que fueron muy niños en esa época, deben saber que tuvimos largos 35 años de una sola persona que gobernó nuestro país. Existían pancartas, palabras hacia esa persona, fotos con esa persona que indicaban poder, que indicaban cierta clase de estatus, de jerarquía. Cuando se vino el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, al día siguiente, como por arte de magia, desaparecieron todos esos carteles. Desaparecieron las fotos del expresidente. Si en una casa estaba alguien tal vez pasándole la mano al expresidente, sacaban esa foto. ¿Por qué? Porque en el pensamiento humano, y muchas veces en el pensamiento nuestro también como hijos de Dios, estar
al lado del poderoso siempre es mejor. Nos dejamos llevar por el poder, por la fama. Los discípulos, cuando escucharon esta actitud de la madre de Juan y Jacobo, nos dice la palabra de Dios, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos pretendían ese lugar también. Servir al Señor no es fácil, pero en esta mañana quiero hacerte la siguiente pregunta. Del reino de Dios y del reino del mundo, ¿en qué reino estás? Te pregunto, ¿qué cosas estás practicando o estoy practicando que van de acuerdo con el reino del mundo y no según Dios? ¿A qué actos todavía mi vida está tan apegada al reino del mundo? Muchas veces pasamos esa línea que no tenemos que pasar y hacemos cosas que solamente se hacen en el mundo. Y lo peor de todo es que muchas veces hasta nos damos cuenta que hacemos mal. ¿Qué actitudes o acciones debo cambiar pronto? Debo cambiar ahora. No debo postergar más porque pertenezco al reino de Dios. Porque ofendo al Señor con ciertas actitudes. El Señor mira, el Señor ve. ¿A qué reino pertenezco? Pido a Multimedia que por favor pueda cambiar al punto 1, por favor. Ahora ya pasamos al punto 2. El Señor nos demanda convertirnos en siervos. Esto nos dice el versículo 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. El Señor nos demanda, hermanos, convertirnos en siervos. No es una opción, no es un simple llamado, mis queridos hermanos. El Señor nos demanda, nos impone a convertirnos en siervos. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser grande tendrá que servir. No es una simple invitación. Es algo que el Señor nos ordena hacer. ¿Es lícito que el cristiano aspire a la grandeza? ¿En qué consiste realmente esa grandeza, mis queridos hermanos? La palabra de Dios aquí no prohíbe ocupar un lugar de preeminencia. La palabra de Dios aquí no prohíbe ocupar un cargo importante si es que te llaman y confían en usted o en ustedes un cargo importante de mucha relevancia. El Señor no está en contra de eso. Notemos el versículo 26. El que quiera hacerse grande entre vosotros. El que quiera hacerse grande. Acá no hay ninguna prohibición. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros. Frases, hermanos, que indican que eso es posible. Jesús acá no reprende el hecho de aspirar a la grandeza, sino que sencillamente habla de la grandeza en términos de humildad. De decir que estoy en este lugar, ocupando este cargo, teniendo este estatus, teniendo personas a mi cargo, pero pertenezco al reino de Dios. Mi vida tiene que estar acorde al reino de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y la palabra siervo viene de esta palabra esclavo. Que en el tiempo de Jesús el esclavo no tenía derecho alguno a nada. Es más, era propiedad de su amo, de su dueño. Entonces Jesús toma esta palabra que el que quiera ser el primero, el que quiera ser más grande, tendrá que ser siervo, tendrá que servir.
y hemos aprendido a ser siervo. Hemos aprendido a servir. En el boletín de este mes, en el editorial que les invito a que lean, había puesto algo, una ilustración, que es la siguiente: que muchas clases de servicio hasta son más fáciles de realizar o de llevar adelante, porque lo sabemos hacer o lo hacemos por gusto. Está a nuestro alcance hacerlo. E incluí algunos ejemplos como cantar, ejecutar algún instrumento, que más allá de que sea un servicio, es un don, es un talento que Dios le ha dado a una persona, y que muchas veces, en la mayoría de las veces uno lo hace por gusto. También predicar, el arte de la oratoria, y uno lo hace por un llamado y lo hace con gusto. Pero de servicios, hermanos, que son difíciles de realizar y que no precisamente conllevan esfuerzo, sino que más allá de esfuerzo debe tener el condimento del amor. Porque implica sacrificio, implica hacer algo que nos da gusto hacerlo. Implica hacer algo en donde no vas a tener público. No vas a tener alguien que te aplauda. No va a aparecer tu nombre. Tal vez pases totalmente desapercibido. Sin embargo, Dios te está mirando, Dios te está observando. Cito algunos ejemplos. Muchas veces nuestros padres han llegado a una edad en donde ya no pueden higienizarse. Mis padres ya están en la eternidad. Y hemos llegado alguna vez a un punto en donde mis hermanos y yo somos todos varones. Teníamos que turnarnos para llevar adelante eso, la higiene, el hecho de bañar a uno de nuestros padres. Si uno lo hace con amor, si uno lo hace con una visión de entrega, gloria al Señor. Es tu padre o es tu madre que alguna vez también hizo lo mismo por ti cuando eras chico, pero lo haces más con una visión de servicio, con una humildad tal que sabes que Dios te está mirando. Para muchos es difícil, y reconozco, es difícil hacer esto. Muchos delegan porque definitivamente tal vez no tengan la fuerza de voluntad para hacerlo. Muchos de nosotros llegaremos a esa edad. Y muchos de nosotros tal vez ni nos demos cuenta de que alguien nos está bañando. Pero este tipo de servicio tiene más fuerza cuando lo hacemos por alguien que ni siquiera es nuestro pariente. Cuando ya cuesta hacer por alguien que convivió con nosotros, que nos ha cuidado y luego nosotros estuvimos a su lado, que son nuestros padres. Si es difícil hacer ya por ellos, ¿cuánto más sería difícil hacerlo por alguien que no es parte de nuestra parentela? Sin embargo, nadie lo hace y está ahí sumergido tal vez en el olor de sus desechos. ¿Lo harías tú? Les digo, hermanos, que hay hermanos que lo hacen. Y mis queridos hermanos, cuesta hacerlo, pero hay hermanos que lo hacen. Nadie los ve, nadie los aplaude, pero lo hacen. No es fácil hacerlo. Tengo una palabra para aquellos que hacen
ese servicio. Tengo una palabra para esos hermanos. Y esa palabra es la del Señor Jesucristo, quien dice que si hicisteis esto por uno de estos pequeños, recuerda, a mí lo hiciste. Ten presente, para todos aquellos que hacen un servicio en donde tal vez nadie reconozca, nadie lo sepa, siempre ten presente que el Señor te mira y en cuanto hiciste ese servicio por alguien que tal vez ni siquiera lo merecía, el Señor te dice, a mí lo hiciste. Recuerda eso. ¿Qué tanto estoy sirviendo a los que me rodean? Y si aún no lo estoy haciendo, ¿cuándo comenzaré a hacerlo? Deberíamos vivir cada momento como si fuese el último día de nuestra vida y sea la última oportunidad para servir. ¿Qué tiene que hacer el Señor por mí, por ti, para empezar a servirle? Por último y en tercer lugar, para terminar este mensaje, el Señor nos llama a ser como Él. El versículo 28 es bastante claro y nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tal vez yo cambiaría el orden del versículo 28 con el 27 y diría, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser primero entre vosotros, entonces será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre vino para servir. La palabra de Dios nos llama a ser como Él, a ser semejantes a Él. Él mismo nos dio ese ejemplo. Él nos dio ese ejemplo. Siempre recordamos ahí en el aposento alto, cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El Señor y Dios, el Rey de Reyes, ahí sentado, lavando los pies de sus discípulos, incluyendo aquel que lo iba a traicionar, incluyendo aquel que lo iba a negar, que era Pedro, incluyendo a todos, porque todos necesitamos esa gracia. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y finalmente dijo, así como vieron que yo lavé vuestros pies, ustedes también van a lavar los pies de otros. Ejemplo os he dado. El verdadero discípulo de Cristo debe ser semejante a Él, semejante al Señor. El reino del mundo dejaste atrás, ahora perteneces al reino de Cristo. Culmino con este pasaje del apóstol Pablo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, que quiere decir siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el servicio sublime, el servicio más grande, el servicio supremo hecho y realizado por el Señor. Y Él nos pide hoy que estemos dispuestos a servirle. ¿Estás dispuesto a servirle al Señor? ¿Qué más tiene que hacer Él para que le sirvas? ¿Deseas ser semejante a Cristo? ¿Procuras ser semejante a Él? ¿Qué esperas para servirle? ¿Qué esperas para decirle al Señor, hoy te quiero servir? ¿Qué cosas de este reino mundanal aún no has dejado y que te impiden servirle de corazón? Que el Señor en este momento haya tocado tu corazón a través de su Espíritu Santo para que tú le digas al Señor, Señor,
yo quiero servirte. Yo deseo servirte. Deseo ser semejante a ti y servirte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya, que viene a tocarnos el corazón. Y hoy te pedimos que tú cambies aquello que todavía está tan duro en nuestra mente y en nuestro corazón, y que todavía no ha dejado este reino mundanal. Ayúdanos a pertenecer, no solo a pertenecer a tu reino, sino a ser semejantes a ti, como corresponde a alguien que está en tu reino. Señor, ayúdanos a servirte. Tú estás mirando nuestro servicio. Ayúdanos a servirte y a hacer aquello que no solamente lo hacemos por gusto, sino a servirte y a hacer aquello que cuesta hacer, que cuesta llevar adelante. Bendice a mis hermanos que de alguna u otra forma te están sirviendo, Señor. Tu bendición y tu paz sea para tu iglesia, que busca el momento y la oportunidad para servirte. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.